Ya estamos bastantes. Tampoco vamos a hacer tan larga la clase. Y vamos a ver. Todos tienen la diapositiva de anamnesis, ¿no? ¿Sí? No aparece nada, doctor. A ver, permítame. Ahora sí me imagino. Sí la tienen, ¿no? Sí, doctor. Ya. Simón, doc. Entonces, nos habíamos quedado en que el síndrome de hipertensión intracraneal, la principal sintomatología es la cefalea, y habíamos dicho que hay que indagar todo sobre la cefalea. Cómo empezó, hace cuánto, localización, con qué empeora, con qué disminuye, si es que ya ha tomado algo el paciente. Todo eso hay que indagar y documentar en la historia. Entonces, van a ver en esta diapositiva que es muy importante también la localización, porque ya nos puede ir diciendo de qué parte del cerebro viene el problema, ¿de acuerdo? Si la región es occipital, acuérdense que tenemos en la región occipital, cerebelo, lóbulo occipital, entonces también está la parte del tallo cerebral, salida de varios nervios, entonces puede haber compromiso igual del quinto par, dolor a la altura del ojo del mismo lado. Si la localización es retroauricular, pensamos más en algo del ángulo pontocerebeloso. Entonces, aquí vamos a tener pares bajos sobre todo, ¿no? Pares 8, 9, 10, los más afectados. Si la cefalea es de predominio frontal, entonces pensamos en algo supratentorial, algo que está por encima del tentorio. Entonces va a involucrar lóbulo frontal, lóbulo parietal. Y bueno, si la cefalea es holocraneana, es decir, generalizada de toda la cabeza, ahí tenemos que pensar en algunas otras cosas. Por ejemplo, hidrocefalia, hipertensión del líquido cefalorraquídeo, algunas expansiones cerebrales como tumores, coágulos, todo. Pero fuera de la cefalea, entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, una cefalea holocraneana, tienen que sospechar de algo un poco más serio, ¿no? No es como la migraña, por ejemplo. Debe haber en el grupo mucha gente que padece migraña. El dolor de la migraña es diferente. O solamente duele frontal, o solamente duele bitemporal, o solamente duele retroocular detrás de los ojos. Entonces, el dolor de la hipertensión intracraneal es totalmente diferente, ¿ya? Después, vamos a ver esto. Déjenme ver. Todos tienen tracción y desplazamiento de estructuras intracraneales, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, cuando hay hipertensión intracraneal, una de las primeras cosas que sucede es esta tracción y desplazamiento de las estructuras intracraneales. Por ende, por el edema cerebral, se distiende la dura madre, se distienden las estructuras de protección del cerebro, y esta tracción y desplazamiento de las estructuras estimula a los receptores químicos y a los receptores de estiramiento que hay en las meninges, en las arterias, en las venas y en los senos venosos, y son estos los que desencadenan o descargan la cefalea. Como estos receptores están a lo largo de toda la protección, es decir, de todas las meninges, por eso la hipertensión intracraneal produce un dolor difuso, ¿ya? Probablemente un poquito más localizado hacia la región donde está el problema, pero a diferencia de la migraña, de un golpe, de otro tipo de etiologías de cefalea, la de hipertensión intracraneal duele toda, ¿ya? Es generalizada. Entonces, fíjense cómo se distribuyen aquí las fuerzas de dolor, ¿no? Les decía, cuando el dolor es retroauricular, voy a ver si tienen esa misma diapositiva todos. Creo que tengo que hacer esto en cada una para que puedan ver.
Si el dolor es retroauricular, pensamos más en algo localizado aquí en el ángulo pontocerebeloso, es decir, en la unión entre el puente y el cerebelo. Si el dolor es holocraneano, es decir, de toda la cabecita, fíjense que se da sobre todo por distensión de estas estructuras, ¿no? Del tentorio, de la dura madre. Si el dolor es solamente como en la migraña, fíjense que solo afecta a una parte de las estructuras cerebrales, no a todo el cerebrito, ¿ya? Ya sea de un lado o del otro. Continuando con la sintomatología que puede haber en un síndrome de hipertensión intracraneal, otro de los pilares fundamentales en el síndrome de hipertensión intracraneal es el vómito. A diferencia de los otros vómitos gastrointestinales, de cuadros infecciosos, el vómito, que ya habíamos hablado en alguna clase previa, el vómito es típicamente explosivo, así como cuando abres una manguera con mucha presión y sale disparada el agua, exactamente igual. Y algo típico del vómito de la hipertensión intracraneal es que no hay náuseas, es decir, el paciente no arquea, no tiene náuseas, directamente está así quejándose de dolor y de repente vomita, sin previo aviso, digamos, ¿ya? Y otro es el edema de papila. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el segundo par craneal? Que se veía aquí la papila bien redondita, bien bonita, las venas igual así como esta de aquí, delgadita, pero en la hipertensión intracraneal se borra la papila, o sea, los bordes se dejan de ver y fíjense cómo están de distendidas, ¿no? Las venas por el edema cerebral, las arteriolas, las venas. Esto se encuentra hasta en el 50% de los pacientes que están en evolución subaguda o crónica. En los que están en etapa crónica ya no es tan frecuente. Es más frecuente en la etapa aguda, subaguda, el edema de papila. Y esto se debe a que hay un aumento del espacio subaracnoideo, de la presión dentro del espacio subaracnoideo y en la región que bordea el nervio óptico, por eso se produce el edema de papila. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, bien. ¿Quién anda ahí? Bueno, básicamente, si ustedes les tendrían que decir los tres pilares de la hipertensión intracraneal, cefalea, vómito y edema de papila. Es la triada que te arma hipertensión intracraneal. ¿De acuerdo? Otros. Otros de los síntomas que pueden acompañar a la hipertensión intracraneal, pero que no son tan específicos, es el vértigo, ¿ya? Constipación, trastornos en las funciones globales del encéfalo, ¿no? Lo que habíamos dicho de funciones mentales superiores, la memoria, cálculo, juicio, raciocinio, la conducta, etcétera. Pero miren, todos estos no son específicos de la hipertensión intracraneal, porque, por ejemplo, si alguien ha consumido drogas, puede estar en ese momento con alteraciones de conducta, alteraciones emocionales. Si alguien ha tenido un golpe, ha ido al partido y le han dado un golpe con un bate ahí en la pelea de barras bravas, puede tener en ese momento algunas alteraciones de la memoria, un poco de vértigo y no necesariamente tener hipertensión intracraneal. Entonces, los tres signos y síntomas que arman hipertensión intracraneal, una vez más les digo, cefalea, vómito y edema de papila. ¿De acuerdo? Ahora, la hipertensión intracraneal va a tener algunas variantes. Por ejemplo, en los lactantes va a cambiar el perímetro cefálico. Así que cuando a ustedes les toque rotar su internado o les toque rotar pediatría, tienen que tener su cinta métrica siempre para que ustedes puedan medir el perímetro cefálico y desde un punto de vista lógico, ¿por qué creen que va a aumentar el perímetro cefálico en los lactantes menores de un año? Sentido común. Porque debe estar cerrado. ¿Por qué, perdón? La fontanela. Por las fontanelas, porque todavía el cráneo no está cerrado. Entonces, si hay algo que crece adentro, habíamos dicho que solo tres cosas pueden aumentar.
o el parénquima, o el líquido cefalorraquídeo, o la sangre. Si alguno de esos aumenta por un tumor, por una hemorragia, por un golpe, por lo que sea, va a aumentar, ¿no?, el tamaño. Y esa inflamación que hay del cerebro, como todavía no está cerrado el cráneo, empuja un poco los huesos antes de que se fusionen y eso va a hacer que aumente el perímetro cefálico. ¿Qué más va a tener un lactante con hipertensión intracraneal? Va a estar irritable o puede estar letárgico, va a generar retraso en el desarrollo psicomotor, puede haber parálisis del sexto par, alteraciones en la mirada conjugada, porque si se aprieta la zona por donde nacen los nervios craneales, pares 3, 4, 6 sobre todo, entonces va a generar alteraciones en la mirada, ¿no? Entonces puede haber estrabismo. Ahí tienen que ser ustedes muy truchas, ¿no? Muy vivos. Preguntarle a la mamá, cuando su niño nació, ¿los ojitos estaban rectos o ya los tenía así desviados? Si te dice que sus ojos eran normales y ahora está con alguna alteración en la mirada conjugada, hay que sospechar de una hipertensión intracraneal. Pero si la mamá te dice, no, siempre ha tenido así chuequito su ojo desde el nacimiento, bueno, no te preocupas tanto, ¿no? Y otro signo que es muy típico de la hidrocefalia es los ojos en sol poniente. ¿Qué significa esto? Significa que el paciente no puede voltear los ojos para arriba, o sea, no puede mirar hacia arriba. Le hacen que siga con la mirada a tu dedo y puede mirar a la izquierda, a la derecha, hacia abajo, pero cuando le haces mirar para arriba no lo puede hacer. Ese signo se llama signo de Parinot, es un francés que ha descrito ese signo, o el signo del sol poniente, ¿de acuerdo? En los niños que son un poquito más grandes, es decir, que no son lactantes neonatos, la cefalea va a ser intensa. Los niños, como ya tienen cerrado el cráneo, ya van a tener el otro signo típico, vómito en proyectil. Va a generar ya alteraciones en el comportamiento o va a estar muy irritable, violento, agresivo, así como cuando hacen el super berrinche, o también puede estar ya un poco somnoliento, con tendencia al estupor. También vamos a tener en los niños ya como signo el edema de papila. En ellos ya se va a presentar. En los neonatos no se presenta tanto el edema de papila por lo que habíamos mencionado, porque no están cerradas las fontanelas. La tolerancia del aumento de volumen del cerebro en los infantes retrasa un poco las manifestaciones clínicas o hace que no se vean tan convincentes. ¿Ya? Es decir, los niños toleran mejor el edema cerebral, la hipertensión intracraneal. Entonces, al principio a veces dicen, no, es que está con un dolor de cabeza nomás y los despachan a casa y a las 2 horas vuelven muy mal, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les toque estar internado, no se queden solo con la cefalea. Pregunten a la mamá si ha vomitado, si el vómito ha sido así como una manguera, como un proyectil. Revísenle el fondo de ojo a su paciente para ver si no tiene edema de papila. Y si hay estos signos, siempre es mejor, eso se los digo desde el punto de vista médico-legal, siempre es mejor que un niño con sospecha de hipertensión intracraneal y en función de los antecedentes que tenga, es decir, cómo ha sido el mecanismo, si ha sido golpe, accidente, etcétera, siempre es mejor que se quede hospitalizado al menos 12 a 24 horas en vigilancia. Muchos papás te presionan y dicen, pero ¿para qué se va a quedar si está bien nomás? Pero si tú has visto en el fondo de ojo que hay edema de papila, o si te dice la mamá, 2 veces ha vomitado así como una manguera, pero ahora ya no está vomitando, me lo llevaré nomás. No, si ustedes tienen antecedentes, además de eso el niño tiene cefalea, ha vomitado 2 veces en proyectil, consejo de conejo, mejor que se quede en vigilancia. Porque si no van a decir, no, pues el doctor le ha visto y así le ha mandado. Sí, señora, pero usted ha dicho que se lo quería llevar. Ah, pero usted para qué me ha mandado, era que me lo deje nomás. Nunca el paciente ni el familiar van a decir, sí, evidentemente nosotros nos hemos acelerado. Siempre van a decir, el doctor nos ha dicho que nos vayamos. ¿De acuerdo? Y en los adultos, por ejemplo, la triada típica de cefalea, vómito y edema de papila va a variar un poco también en función de la edad. ¿Qué pasa con el cerebro después de los 50 años? El cerebro después de los 50 años empieza a envejecer y empieza a involucionar, es decir, se hace más pequeño. ¿Eso cómo se llama? Se llama atrofia cerebral. Entonces,
¿No les ha pasado que, por ejemplo, sus papás, si son mayores de 50 años, sus abuelitos, etcétera, ya después de los 50 años empieza el, ay, ¿dónde he dejado las llaves? Ay, no me acuerdo dónde he dejado mi plata. No han visto mis llaves, no han visto mi lapicero, no han visto dónde he puesto. Empiezan los ay, ¿no? ¿Y dónde lo puse? Eso es por la degeneración y la atrofia cerebral. De algún modo, en los pacientes mayores, adultos, esa atrofia cerebral les beneficia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tienen un coágulo o tienen un tumor, a consecuencia de que el cerebro se hace más pequeño, ¿qué sucede dentro del cráneo? Le está dando un campito adicional, le da un espacio adicional, ya sea al sangrado, al tumor, etc. Entonces, por ejemplo, un hematoma de 20 cc's en alguien de 30 años, ese paciente está convulsionando, vomitando, cefalea, todo. Ese mismo hematoma de 20 cc's en un paciente de 75 años, probablemente solo le da un poquito de dolor de cabeza. La explicación lógica entonces es que a causa de la edad hay una atrofia cerebral que le da más espacio intracraneal para los otros componentes, sangre, líquido cefalorraquídeo y en este caso una lesión que previamente no existía. Siempre es importante, y se los he dicho, pregunten el periodo de instalación del cuadro, si ha sido de un momento para otro o si ha ido en las semanas avanzando a lo largo del tiempo. La etiología específica, eso va a ser hasta el final, una vez que hagan su diagnóstico sindromático, topográficos, imagenológico, laboratorial, perdón, al final recién van a poder tener una etiología específica de la lesión. Y tienen que siempre sospechar en los adultos y preguntar por factores agravantes. No va a ser lo mismo tener un coágulo en alguien de 70 años que sale a caminar todos los días y no tiene enfermedades, que ese mismo coágulo en alguien de 70 años que es diabético, hipertenso, dislipidémico y con un síndrome metabólico, ¿no? Sin duda, los factores agravantes para neurocirugía siempre son edad, hipertensión, diabetes y dislipidemia asociada a un síndrome metabólico. ¿Ya? Entonces, les he dejado aquí un resumen de la sintomatología de la clínica de la hipertensión intracraneal. Los tres pilares fundamentales, fíjense que se los estoy diciendo como 50 veces porque se los voy a preguntar, es la cefalea. Características de la cefalea: holocraneana, de predominio matutino, aumenta con maniobras de Valsalva, disminuye con el reposo. Los vómitos son sobre todo matutinos y lo que le llaman el escopetazo, ¿no? Como que sale disparado el vómito. Y el edema papilar, que es un signo de hipertensión intracraneal, ¿no? La cefalea se considera un síntoma más que un signo porque no lo ves, ¿no? No lo puedes tocar, palpar, medir, pero sí puedes indagar sobre él. En cambio, los vómitos y el edema papilar sí los puedes documentar. Claro que el vómito a veces es subjetivo porque te dice ha vomitado 2 veces, a ti no te consta, pero a veces el paciente vomita ahí delante tuyo, ¿no? En la sala de emergencias. Entonces, ahí mita y mita. Puede ser signo o puede ser síntoma dependiendo si tú lo evidencias. Y algunos otros síntomas, como diplopia, puede haber alteración de los niveles de conciencia dependiendo del grado de edema, de la llegada de sangre al cerebro, de la disminución de perfusión cerebral. Preguntas, dudas, hasta aquí. No, doctor. Bueno, entonces, cuando tenemos la clínica del síndrome de hipertensión intracraneal, ya en un grado moderado o avanzado y cuando se ha roto el equilibrio, esto sumado a un compromiso del flujo sanguíneo cerebral, cuando se rompe el equilibrio, disminuye la perfusión de sangre al cerebro y se va a producir la famosa triada de Cushing, triada paradójica de Cushing, ¿no? Porque es lo inesperado. Se supone que si hay algún problema, lo primero que hay es adrenalina en el cuerpo y debería haber, si hay adrenalina, ¿cómo debería estar el corazón? Taquicárdico, ¿no? Por el contrario, cuando ya hay un síndrome de hipertensión intracraneal y el paciente entra en triada de Cushing, es decir, está a un pasito de la muerte,
lo que sucede es esta triada paradójica. Se llama paradójica, ¿por qué? Porque en lugar de haber taquicardia, hay bradicardia. Y paradójicamente, si hay bradicardia, en lugar de disminuir la presión, más bien hay una hipertensión arterial. Y esto, como un círculo vicioso que está aquí marcado, genera alteraciones en el ritmo respiratorio. El paciente empieza a tener respiraciones paradójicas, ¿no? Kushmaul, respiraciones pontinas y poco a poco entra en apneas y eso puede jalar a un paro respiratorio y después a una parada cardiorrespiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a quedar aquí el día de hoy. Quiero que se queden sobre todo con los tres pilares de diagnóstico para el síndrome de hipertensión intracraneal. Desde luego que estos son los pilares clínicos para el diagnóstico. Los pilares siguientes serán los pilares imagenológicos, ¿no? Una tomografía ya te va a aclarar más qué es lo que tiene el paciente, lo mismo que una resonancia o algunos otros estudios más invasivos. Pero clínicamente, si ustedes ven antecedentes, ha tenido un accidente de tránsito o es hipertenso y ha sangrado, y ven que el paciente tiene estos tres, cefalea, vómitos o edema de papila, ya hay que sospechar hipertensión intracraneal. Y la hipertensión intracraneal es una urgencia médica. Si no se resuelve en las primeras horas, puede dejar secuelas neurológicas irreversibles. Entonces es una de las entidades que requiere manejo más rápido posible para poder mejorar las condiciones de vida del paciente. ¿Sí? Nos va a quedar pendiente ver los síndromes de herniación, o sea, qué pasa cuando se rompe el equilibrio y se empieza a herniar el cerebro. Herniar quiere decir se empieza a salir o a mover por lugares por donde no debería y eso va a generar síntomas específicos. El diagnóstico que ya hemos hablado un poco, ¿no? Y nos va a quedar el tratamiento, cuál es el manejo inicial que ustedes deben dar a una hipertensión intracraneal, pero esto va a depender netamente de a qué se debe la hipertensión intracraneal. ¿Sí? Entonces, con esto nos tendríamos que ver el martes, ¿no? Así como hemos quedado, el martes tendríamos la clase, ahora sí que presencial, porque además acuérdense que la otra semana hay feriados y cosas, así que el martes nos vemos en la América para concluir este tema. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, algo que quieran decir? Sí, doctor, perdón, en relación a la clase que nos dice, bueno, queríamos saber en realidad si a usted le comentaron algo sobre la fecha del examen La o verdad es que no sé, ustedes deben saber más que yo que cuando van a dirección ahí con las dos doctoras encargadas, siempre están ocupadas, a veces no están. A mí me han quedado que me iban a mandar por escrito y no me han dicho hasta ahora nada para ver cuándo va a ser el examen. Pero bueno, yo mañana les vuelvo a preguntar y les reenvío lo que me digan para que también ustedes se preparen y no les sorprendan de un día para otro con que tienen examen, ¿no? sí, Pero doc, no me han respondido, no sé si a ustedes les han dicho algo. no nos comentaron nada y tenemos un examen igual la semana siguiente que está muy cerca. Entonces, como dijeron que se va a postergar por el tema de que no teníamos docente, queríamos saber tal vez si va a posponer una semana, ¿no? No sabemos eso. De Porfa. cualquier modo, me digan lo que me digan, yo les voy a sugerir que sea después de Semana Santa, para que igual no se les peguen los parciales y aprovechen los feriados de Semana Santa para prepararse para el examen. Sí, doctor. Pero Sí, pierdan por favor, cuidado, a mí doctor. no Sí, me doctor, por interesa favor. preguntar- Sí, doc, gracias. no me interesa preguntarles la rama que sale del nervio facial por el orificio, sí, eso es anatomía y eso lo tienen que saber los que operan, ¿no? A mí me interesa que ustedes sepan lo grueso, así, lo más importante. Siempre irle al campeón, ya saben, así. No se les puede pasar, digamos, diferenciar una parálisis facial central de una periférica. No se les puede pasar que el 85% de las fibras se cruzan y si la lesión es izquierda, la sintomatología motora es derecha. Ese tipo de cosas gruesas no se les pueden pasar. Entonces, básicamente el examen va a incluir ese tipo de cosas. No va incluir el síndrome más extraño de la neurocirugía, que nunca lo van a ver o si lo ven, solo sirve para publicar, no sirve para aplicarlo en su práctica más común. Así que
pierdan cuidado, no soy de enseñar ni de preguntar letra chica porque eso no sirve para nada en la práctica y ustedes lo ven en los que están rotando conmigo, pues ven que vemos lo grueso y lo más importante y eso es lo que sirve, lo que le ayuda al paciente, ¿de acuerdo? Yo les aviso de todas maneras, mañana vuelvo a preguntar y les digo, ¿sale? Así ya podemos quedar una fecha también. Sí, doctor, muchas gracias. Listo, buenas noches, cuídense, que descansen. Buenas noches, doctor. Igualmente, Doc, buenas noches.